Y como digo, de la empresa Comindex, cuando quieras puedes comenzar. Vale, gracias José por tu presentación. Vale. Hoy hablaremos de las alternativas a los pigmentos de plomo en pinturas. Hablaremos de los pigmentos de plomo y de su regulación REACH, de el por qué los pigmentos de plomo, en este caso Pigment Yellow 34 y PR104, son difíciles de sustituir. Hablaremos de las alternativas a los pigmentos de plomo y acabaremos con alguna formulación de su coste en uso. El consumo global de Pigment Yellow 34 y PR104 ha descendido durante la última década debido a los requerimientos regulatorios. Se siguen empleando en Europa únicamente para aplicaciones industriales, tanto en pintura como en plásticos. Y la fecha límite para el uso de estos pigmentos es el 21 de mayo del 2022. A día de hoy, como comentamos, tanto en pinturas como en plásticos se pueden usar para los usos 1 y 2 y para los usos 4 y 5. Los usos 3 y 6, que era la aplicación industrial y la aplicación profesional y el uso profesional, quedaron restringidos ya hace un tiempo, con lo cual queda menos de un año para poder utilizar estos pigmentos. Una vez contextualizada cuál es la situación actual regulatoria de estos pigmentos de plomo, vamos a hablar de sus propiedades y de la búsqueda de sus alternativas. Los pigmentos de plomo tienen una serie de propiedades que los caracteriza y hay que tener muy presentes cuando buscamos una alternativa. Son pigmentos limpios, brillantes y tienen una alta pureza. Tienen una alta opacidad y una gran durabilidad al exterior. Tienen resistencias térmicas, al sangrado, son fáciles de dispersar y es un producto flexible y tiene un coste efectivo. Esto también dificulta pues, el buscar una alternativa porque tienen propiedades muy buenas. Tienen también un amplio rango de tonos, desde amarillos muy verdosos hasta amarillos más rojizos, y lo mismo con los naranjas, desde naranjas más amarillentos a naranjas más azulados. No hay otro color index que tenga esta amplia funcionalidad en el tono. Aquí si lo comparamos, por ejemplo, con un Pigment Yellow 42, que tiene un croma bajo, vemos que es un pigmento más sucio. Cuando hablamos de croma hacemos referencia a la pureza e intensidad de un color. Los colores con un bajo grado de croma se ven opacos y pálidos. Y también a veces se ven colores más pasteles, menos intensos, como por ejemplo también el Pigment Yellow 53, que como vemos parece más gastado, descolorido. Sí que es cierto que hay otros pigmentos orgánicos que tienen un croma alto y una gran fuerza colorante. En cuanto a una de sus propiedades, la durabilidad a la intemperie, los pigmentos para aplicaciones al exterior requieren de esta propiedad. Tienen que tener el mismo color cuando son expuestos a la luz solar, a la humedad, al calor. Cuando vamos a hacer una aplicación al exterior, contra mayor durabilidad tenga el pigmento que escojamos, menos operaciones de repintado tendremos que realizar. Esto se mide con un ensayo que se hace en Florida, que es una planta donde se exponen las aplicaciones durante un año, se mantienen en envejecimiento. ¿Cómo se mide la diferencia? Pues se hace una lectura de color inicial y una lectura de color final. Si el delta es inferior a 3, diremos que es un producto que tiene una muy buena durabilidad al exterior. Si por contra el delta es superior a 10, diremos que es pobre. En cuanto a la durabilidad, vemos que en la parte baja de la gráfica, como pigmentos que tienen muy buena durabilidad al exterior, tenemos el Pigment Yellow 34, que ya lo conocemos. Y justo al lado también, con una muy buena durabilidad al exterior, tenemos el Pigment Yellow 184, que en este caso son los vanadatos de bismuto, que serían una muy buena alternativa a estos pigmentos. Cuando hablamos de opacidad y de poder de cubrición, es la capacidad de ocultar el sustrato de abajo a menor número de capas requerido. Como veremos posteriormente en los ejemplos de formulaciones, esta es una propiedad muy importante a tener en cuenta en el coste de la formulación en uso. A mayor opacidad de un pigmento empleado, menor número de capas requiere para ocultar el sustrato. Y aquí, como vemos, tenemos como muy opacos Pigment Yellow 34 y PR104. Y después, hacia el final, pues los pigmentos semiopacos o más transparentes.
Las resistencias químicas o resistencia al sangrado. Los pigmentos no se deben disolver en los disolventes que empleamos en nuestra formulación, así como si aplicamos una capa de pintura encima de otra, para evitar lo que conocemos como el sangrado. Además, también es necesario que los pigmentos tengan buena resistencia a los disolventes para mantener un alto brillo y resistencia también a los productos de detergencia que se vayan a utilizar para limpiar la superficie. Por tanto, cuando vayamos a escoger una alternativa es importante tener en cuenta estas propiedades. Cuando hablamos del no metamerismo, es cuando, por ejemplo, una pieza pintada exhibe el mismo color bajo diferentes fuentes de luz, una luz diurna o una luz fluorescente. Esto simula pues, el interior y el exterior. La diferencia de color es causada habitualmente cuando se mezclan químicas de pigmentos diferentes. Consideramos que un valor de metamerismo bueno sería inferior a 1. Los pigmentos que tienen una funcionalidad de tono más pobre suelen tener un metamerismo más alto. Como hemos comentado antes, Pigment Yellow 34 y PR104 tienen una funcionalidad de tono muy amplia. Esto también ayuda a que tengan un bajo metamerismo. Y otras químicas presentan, como hemos comentado, cuando los pigmentos son mezclas de químicas diferentes, acostumbran a tener un metamerismo más alto, porque tienen diferentes curvas de absorción y de reflectancia, entonces pueden exhibir diferencias de color. Cuando hablamos de estabilidad térmica, se mide también por la diferencia de color, como la durabilidad al exterior. Cuando sometemos un pigmento a una temperatura de 260 grados y la diferencia de color es inferior a 3, diremos que tiene buena estabilidad térmica. Pero si la diferencia de color es superior a 3 a 200 grados, diremos que no tiene buena estabilidad térmica. Esto es necesario preguntárselo cuando nuestro recubrimiento tiene que ser horneable. El secado tenga que ser en el horno, necesitamos pigmentos que requieran de esta estabilidad. Pigment Yellow 34 y PR104 tienen buena estabilidad a la temperatura. Y los pigmentos orgánicos es necesario hacer una selección de cuál tiene mejor estabilidad. La dispersabilidad es la facilidad de dispersión en la pintura. Los pigmentos se dispersan, no son solubles, con lo cual necesitan de energía, necesitan de una agitación para dispersarse. A menor energía, menor coste y menor impacto ambiental. Los pigmentos de plomo, como hemos comentado, tienen una fácil dispersión. Los orgánicos cuesta más dispersarlos. Como vemos aquí en el gráfico, tenemos el pigmento aglomerado y lo ideal es mantenerlo en forma dispersa, con lo cual aplicamos una energía y en teoría se dispersa, que es la finalidad para que desarrolle todo su poder colorístico, no sedimente, etcétera, etcétera. Y aquí en este gráfico que muestra, tenemos en la parte baja de la gráfica un rojo óxido. Un rojo óxido es un pigmento inorgánico. Los pigmentos inorgánicos tienen una superficie específica más pequeña, con lo cual tienen un menor número de interacciones y son más fáciles de dispersar. Cuando subimos en la curva nos encontramos los negros de humo, los azul aftalo, que como ya sabemos son pigmentos que cuestan más de dispersar, tienen una superficie específica más grande y un número de interacciones mayor, con lo cual dificulta el proceso de dispersión. Los pigmentos de plomo, como los que los consumen ya sabrán, son más económicos que las alternativas. Lo importante en realidad no es el precio del pigmento por kilo, sino el precio de pigmento en uso. Puede ser que un pigmento por kilo sea más caro que un pigmento de plomo, pero en su uso final, en la formulación, la diferencia no sea tan amplia. Si nos basamos únicamente en los euros kilo, vemos que hay pigmentos o alternativas al plomo, que sería esta, que pueden costar hasta casi 6 veces más. Lo mismo pasa con el naranja, con el PR104. Hay alternativas que son más caras, pero la finalidad es ver el coste en uso del pigmento una vez está introducido en nuestra formulación. Si pasamos a introducir las alternativas, comentar principalmente que no hay una sustitución 1 a 1. No podemos coger un pigmento de plomo y por su tono una alternativa cubra totalmente y podamos cambiarlo 1 a 1 en la formulación. Requiere de compromisos técnicos y los pigmentos orgánicos y los pigmentos de plomo difieren también en coste y en prestaciones.
Los pigmentos orgánicos tienen como ventaja que tienen un croma y una muy buena fuerza colorante, pero por contra tienen menos opacidad y menos durabilidad. Aquí vemos un resumen de las propiedades que hemos estado comentando hasta ahora. Los cromatos y los molibdato de plomo tienen un coste más económico respecto a los orgánicos, tienen una fuerza colorante más débil y como punto fuerte los orgánicos pues es mejor en este punto. Cubrición, son más opacos y los orgánicos son más transparentes, tienen una fácil dispersión y los orgánicos son más difíciles y tienen una muy buena estabilidad a la luz y los orgánicos pues hay que seleccionar la química. En todas estas propiedades, estabilidad a la luz, durabilidad, disolventes, temperatura y resistencias químicas, sabemos que los cromatos y los molibdatos son muy buenos. Y los pigmentos orgánicos no es que no lo sean, pero hay que seleccionar cuál es el correcto. ¿Cómo seleccionar la alternativa adecuada? Cuando vamos a buscar una alternativa a un pigmento, pues principalmente las preguntas que uno se debe hacer es si la aplicación va a ir a exterior, va a ir a interior, qué requerimientos tiene la aplicación en cuanto a color, a fuerza colorante, a opacidad, si necesita de resistencia a la temperatura, si es compatible con nuestro polímero, con los disolventes que vayamos a utilizar y el tema de la durabilidad al exterior también. Comentar que los pigmentos de plomo presentan una absorción menor, con lo cual permite una mayor concentración en la fórmula, cuando los pigmentos orgánicos tienen una absorción, los pigmentos de plomo es una absorción menor y los pigmentos orgánicos tienen una absorción mayor, con lo cual siempre te pueden espesar más la formulación y hay que hacer un estudio pues, para encontrar cuál es la proporción correcta, ¿no? El cliente, si quiere, puede trabajar conjuntamente con nosotros y podemos darle soporte técnico en este proceso. ¿Qué ventajas tienen los pigmentos, las alternativas de DCL? Las ventajas de usar principalmente las alternativas de DCL es porque disponemos de pigmentos para la sustitución de amarillos de cromo y naranjas de molibdeno por aplicación específica. Tienen una facilidad de uso para igualar el tono lleno y la opacidad y otra ventaja de trabajar con los pigmentos de DCL es que son por lo general de los pigmentos del mercado con mayor fuerza colorante, lo cual se traduce en un ahorro de coste en uso y requieren de una mínima formulación. Aquí tenemos un ejemplo, sería una recomendación para una aplicación específica. Como ya hemos comentado, disponemos de recomendaciones para otro tipo de aplicaciones, pero no hemos querido nombrarlas aquí todas. Aquí simplemente serían para aplicación industrial de exterior y secado a temperatura ambiente. Si veis la gráfica, está clasificado en amarillos de tono más verdoso, de tono medio y de tono más rojizo. Los naranjas y algunos rojos también, de tono más amarillento y más azulado. Esto sería una recomendación de pigmentos para aplicación industrial exterior. Y aquí vemos algunos de estos pigmentos en aplicación. Como hemos comentado, vemos que aquí tenemos el Pigment Yellow 34 en sus diferentes tonalidades. Son estos tres. Y aquí, a cada lado, hay una posible alternativa a este Pigment Yellow 34. Como veis, el Pigment Yellow 34, en este caso, no se puede sustituir uno a uno por un Pigment Yellow 184, que sería un vanadato de bismuto. Pero si este vanadato de bismuto lo añades a la punta de rojo, pues puedes llegar a este color. Aquí comentar también que para el Pigment Yellow 34 medio, se puede, como alternativa, se podría utilizar 3-RLX o 5-RLX. Estos son dos pigmentos que son pigmentos híbridos. Es una mezcla entre Pigment Yellow 184 y un orgánico. Son pigmentos que se utilizan en aplicación industrial y en arquitectura, con muy buena resistencia a la intemperie y buen poder de cubrición. Y aquí al final de la tabla también vemos ORS, que es un Pigment Orange 86, que tiene muy buenas prestaciones y que también se puede utilizar como sustituto de los naranjas. Y es más importante saber el coste en uso de la formulación que no el precio por kilo de pigmento. Y esto es lo que queremos mostrar en las últimas formulaciones. En estas formulaciones lo que queremos conseguir es el RAL 1004, que es el Golden Yellow. La primera formulación está basada en pigmento de plomo. Las otras tres ya son alternativas al pigmento de plomo. Y en todas conseguiremos
la misma opacidad, la misma cubrición y con un delta E inferior a 1 sobre cartulina de contraste, que es la idea, conseguir en todas el mismo tono con diferentes opciones de pigmento. Aquí vemos los valores de metamerismo. F11 es la fuente de luz de una lámpara fluorescente y la A es la fuente de luz de una lámpara incandescente. Como comentamos, aquí tenemos el PR104 y el Pigment Yellow 34 para conseguir el RAL 1004 con dióxido de titanio y un poquito de verde se consigue con 39 micras y una concentración de pigmento de 14,86. La siguiente formulación ya no tiene plomo. Es el mismo color, el mismo poder de cubrición y la misma fuerza colorante. En este caso tenemos que hemos introducido el Pigment Yellow 184. Este es un vanadato de bismuto mezclado con un Pigment Yellow 110. El vanadato de bismuto, en este caso, este pigmento es muy amarillo, de tonalidad verdosa, con una muy buena fuerza colorante, buenas propiedades de durabilidad y se emplea principalmente en pintura decorativa e industrial. Obviamente tiene muy buenas resistencias a la solidez y a la luz. Y Pigment Yellow 110 es un amarillo más rojizo de altas prestaciones, semiopaco, que tiene una excelente durabilidad, particularmente en tono degradado, y se puede emplear en todo tipo de sistemas, pero mayoritariamente en automoción y en pintura industrial. La siguiente formulación también está basada en vanadato de bismuto, pero cambiamos el Pigment Yellow 110 por el Pigment Yellow 139. El 139 es un amarillo rojizo, es más opaco, tiene una excepcional fuerza colorante y brillo, y se usa en pintura industrial de altas prestaciones. Y a menudo también es sustituido por Pigment Yellow 110 en automoción por coste. Y la última formulación sin plomo, no está basada en vanadato de bismuto, sino en el Pigment Yellow 194 y en el 110. En este caso, el Pigment Yellow 194 es un amarillo verdoso de altas prestaciones, con muy buena durabilidad y aporta una relación de coste y prestaciones excelente. Y a menudo también es utilizado en Protective y Marina. La proporción de coste de todas estas formulaciones es para hacer una comparación entre la fórmula original que contiene plomo a igualdad de cubrición con un delta E inferior a 1 versus las alternativas que no tienen plomo. Aquí podemos ver que por ejemplo, la formulación con plomo costaría 1 y la formulación 3, que está basada en Pigment Yellow 194 y Pigment Yellow 110, costaría aproximadamente lo mismo. Las dos que difieren más en precio es la 1 y la 2, que son las que están basadas en vanadato de bismuto. Para el cálculo se han tomado precios de mercado de pigmentos por kilo. Si algún cliente está interesado en el cálculo de los costes, obviamente se le puede facilitar. Para concluir, comentar que tenemos catálogo completo de pigmentos orgánicos e inorgánicos para cada aplicación específica, haciendo más fácil la reformulación de los pigmentos de plomo. Existe el mejor pigmento para cada aplicación que puede ser sustituido en la formulación con el mínimo de trabajo adicional. Y también disponemos de un servicio de color matching para los clientes que lo deseen. Es un servicio que te ofrece la opción de contratipar o un color RAL o un color corporativo. Comentar que esto sí que para usar este servicio se requiere de una mínima cantidad. Pues muchas gracias por vuestro interés. Si tenéis alguna consulta, me la podéis hacer ahora y si lo consideráis oportuno, os podéis dirigir a mi correo que no veis aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Noemí. Baja un poco el audio para que no se solape. Tenemos algunas preguntas que nos han ido haciendo los visitantes, así que te las voy a ir leyendo, ¿vale? Para que las puedas contestar y te puedas apoyar con el PowerPoint si es necesario. La primera nos la han hecho al comienzo de la presentación y nos pregunta que si son aptos para contacto alimentario. Ya te digo que ha sido en los primeros 5 minutos. Hay alguna referencia que, no todos, hay alguna referencia que sí que tiene FDA, pero obviamente no todos. Vale. Nos dice otra, ¿cómo es la opacidad del PI65 respecto al PI34?
Pigment Yellow 65 respecto al Pigment Yellow 34. Pues mira, ahora mismo no los ubico en la gráfica, pero si quieren me pueden enviar el correo y se lo confirmaría. Ahora mismo no los tengo situados en la gráfica para saber, pero de hecho, ¿tengo la presentación compartida todavía? Sí, sí, la tienes compartida, así que te puedes apoyar en ella con lo que quieras, ¿eh? Voy a ver si estaban escritos en la gráfica comparativa de opacidad. Sí, tenemos tiempo, así que puedes mirarlo, ¿no? Ok, miramos. Vale. Pigment Yellow 65. Sí, y el 34. Pues ninguno de los dos está aquí. Sí, Pigment Yellow 34 está como muy opaco. Y el Pigment Yellow 65, pues como no lo veo aquí, debería comprobarlo. Vale. Debería comprobarlo, no está en la tabla, no sabría decirte ahora mismo si es más opaco o en qué punto de esta tabla se encontraría. Vale, seguimos con la siguiente pregunta que nos dice, ¿cuál sería la recomendación para un naranja de altas prestaciones? Para una naranja de altas prestaciones depende del tono, si es tono más amarillo o más azulado. Como primera recomendación sería el Pigment Orange 36 y para el tono azulado, pues un Pigment Orange 73 sería una buena opción. También después hay que valorar el precio de cada pigmento. Pigment Orange 73 no es precisamente un pigmento económico, con lo cual aquí hay que valorar la necesidad final y hacer una valoración. Pero Pigment Orange 36, Pigment Orange 73, Pigment Red 254 son pigmentos que se pueden utilizar para hacer un naranja de altas prestaciones. Vale. Siguiente pregunta, nos dice, ¿esta vez va en serio que los pigmentos de plomo no se podrán usar más para ninguna aplicación? Porque esto lo venimos diciendo hace al menos 15 años. Y 35 también. Sí, en teoría no va a haber ninguna ampliación y a nivel europeo, la Unión Europea regulada por REACH no va a poder utilizar ningún kilo de pigmento de plomo a partir del 21 de mayo del 2022. El 22 de mayo del 2022, en teoría, ya no se puede formular con pigmento de plomo y ya no se puede aplicar con pigmento de plomo ni a nivel industrial. Únicamente se podría tener en tu almacén formulaciones con pigmento de plomo únicamente para venderlas a países donde todavía no esté prohibido. Vale. También nos dice Juan José, nos dice muchas gracias, Noemí. No tenemos ninguna pregunta más. Nos quedan aún algunos minutos. No sé si le quieres dar una última vuelta a la presentación o lo dejamos aquí como tú decidas, Noemí. Yo por mí, suficiente. Si Vale. alguien necesita ampliación o aclaración de algún tema, se pueden poner en contacto conmigo a mi correo sin problema. Vale, perfecto. Si quieres volver a poner tu contacto en pantalla para que lo tengan en la última slide. Correcto. Vale. Pues muchísimas gracias, Noemí. Gracias a ti. Un saludo. Chao. Pero, adiós.